Vamos a ir a Romanos en esta noche, hermanos. Y allí vamos a estar anclados en un versículo, hermanos, porque no nos podemos ni mover ni a la izquierda ni a la derecha. Dice. Entonces ahí vamos a estar en el versículo 8, Romanos 8, versículo 11, hermanos. Ahí lo voy a leer, sígame con su vista, dice la palabra de Dios así, hermanos, dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Vamos a orar. Amado y bendito Dios, le damos las gracias, Señor, por este momento, mi Dios, de meditar en su palabra. Le pido, mi Dios, que me ayude a mí, Señor. Usted traiga esta palabra, mi Dios. Sabemos que su palabra nos dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, mi Dios. Le pedimos que así lo haga en esta noche, mi Dios. Que su palabra, mi Dios, entre en cada uno de nosotros, Señor. Que sea penetrada, mi Dios, y que nosotros podamos entenderla y que la entendamos y pongamos por obra también, mi Dios. Le pido que bendiga a cada uno de mis hermanos que ya están aquí reunidos en la iglesia, y asimismo también le pido por los que están mirándonos por medio de las redes sociales, que sea de gran bendición este mensaje, Señor. Le damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues el tema, ¿verdad?, de este mensaje yo le puse el Espíritu trabajando en el cristiano. Y hermanos, definitivamente todos lo sabemos y entendemos que nosotros sin el Espíritu no somos nada. Y hemos llegado, hermanos, a un punto, ¿verdad?, donde Dios ha hablado a nuestras vidas y Él, hermanos, nos ha hecho recapacitar de tantas cosas que nosotros hacíamos antes en este mundo. Pero hemos cambiado y hemos aceptado a Cristo, y la palabra de Dios, hermano, nos dice que cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, dice que viene a morar el Espíritu dentro de nosotros. Es el Espíritu Santo quien mora en cada uno de los que acepta a Cristo como Salvador. Y entendemos, hermanos, cómo ha habido cambios en nuestras vidas. Pero definitivamente, hermanos, la palabra de Dios también nos dice y nos da un consejo. Dice que si verdaderamente el Espíritu de Dios mora en nosotros, porque entendemos también que hay colados en las iglesias, hermanos, que no tienen nada que ver con el Espíritu, que muchas veces vienen nomás a hacer distinciones, a hacer cosas que no le agradan a Dios, pero sí vienen a destruirla. Y es allí donde no mora el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo, hermanos, mora en nosotros, el Espíritu da testimonio de quiénes somos nosotros. Porque hemos cambiado. Ya estamos alejados del pecado y todavía, hermanos, estamos pecando, ¿verdad? Pero tenemos que ir todas las veces que nosotros pecamos a nuestro abogado, que es Cristo Jesús. Venimos a Él, hermanos, y Él nos limpia de ese pecado. Pero en una de las cosas muy importantes que Dios quiere de cada uno de nosotros, hermanos, es que verdaderamente hagamos cambios en nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo, hermanos, hace un trabajo en cada uno de nosotros. Y a veces nos sorprendemos de las cosas que Dios hace.
Y decimos, pero ¿cómo pueden pasar estas cosas en mí? Algo tan difícil. Pues es el Espíritu Santo, hermanos, que mora en nosotros. Ahora, este versículo, hermanos, dice que si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea que claramente, hermanos, el versículo nos está hablando, hermanos, de que vamos a pasar a la presencia con nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue levantado por medio de Dios Padre y Él fue llevado al cielo y Él se sienta a la diestra de Dios Padre. Y el Espíritu Santo que está morando ahorita en nosotros, hermanos, es el Espíritu que también nos va a llevar con Él. Esa es la promesa de Dios, que todo aquel que tiene el Espíritu, él va a ir a la presencia con Dios. Pero tenemos un gran trabajo en esto, que es que usted y yo tenemos que trabajar ahora en respetar al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Y que no quiere el Espíritu Santo, hermanos, que nosotros hagamos tantas barbaridades como las hacemos a veces y como si no estuviera en nosotros. Entonces, lo que tenemos que hacer, hermanos, nosotros es hacer cambios en nuestra vida. Que si estamos pecando, estamos luchando con algo que nos está haciendo pecar, entonces tenemos que ir al punto donde estamos haciéndolo, pero que ya no regresemos a volverlo a hacer. De lo que se trata es de que nos alejemos cada día del pecado y no que estemos jugando con el pecado. De que lo hice hoy, lo vuelvo a hacer pasado mañana. De que lo hice pasado mañana, pues lo hago el domingo. Y vamos a vivir una vida mediocre ante Dios. Si es que el Espíritu Santo, dice, mora en nosotros. Entonces, si es que el Espíritu Santo mora en nosotros, nosotros tenemos que luchar contra el pecado y no dejarlo que entre a nosotros. Entonces, vamos a tener una lucha día a día. Si nosotros, hermanos, no hubiéramos recibido el rescate de nuestro Señor Jesucristo, siguiéramos todavía en la ley. Pero Cristo, hermanos, nos ha liberado de la ley. Y sabe también de qué nos ha liberado, del pecado. Y Él también nos ha liberado de la muerte. Porque Cristo, hermanos, lo ha venido a dar todo por nosotros. Y Él ya pagó con su sangre. Entonces ahora nos queda a nosotros, hermanos, que verdaderamente vivamos una vida como cristianos que somos. Y verdaderamente, hermanos, que el Espíritu que mora dentro de nosotros, que se haga mirar ante los demás. Porque, hermanos, es algo tan precioso que nos identifica. Dios, en su misericordia, para Él no fue difícil hacer esto, hermanos. Él solamente, hermanos, Él dijo, ok, yo no puedo mirar el pecado, no puedo ir a ellos, pero ellos sí verdaderamente van a estar recibiendo a mi Hijo y Él les va a llevar el Consolador, que nos dice que es el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, es algo tan bonito, algo tan precioso que nosotros tenemos en nuestra vida y que lo entendemos porque, como les decía hace ratito, ha habido grandes cambios en nuestra vida. Una vida que ha sido definitivamente cambiada. Y que podemos decir, qué bonito es que Dios more en nosotros. Porque, hermanos, Él nos enseña tantas cosas, tantas maravillas, conforme a cómo vamos caminando. Él nos va enseñando nuestra vida, nos va enseñando cómo vivir, cómo dejarnos llevar en este mundo pecador. Y que el mundo ahí está, el mundo está viviendo su vida. El mundo, hermanos, está yendo para adelante. Y nosotros, hermanos,
nosotros también caminamos, pero no caminamos como el mundo camina, sino como el Espíritu que mora en nosotros, nosotros vamos haciendo las cosas para Dios. Y Él es el que nos enseña cómo hacer las cosas. Ahora, que nosotros le hagamos caso, esa es otra de las cosas. Pero de que el Espíritu Santo, hermanos, nos habla y nos enseña cómo debemos de vivir, Él está a la orden, día a día. Pero nosotros, hermanos, muchas veces tomamos decisiones erróneas. Y venimos a hacer lo contrario de lo que Dios quiere de nosotros. Por eso es muy importante, hermanos, que nosotros nos identifiquemos, hermanos, con el Espíritu Santo ante los demás. Hemos sido justificados de la ley que se cumple en nosotros y que ya no nos dejamos guiar por la carne, sino por el Espíritu. Ahora la carne ya sabemos qué hace, todo lo entendemos, ¿verdad? La carne nos lleva, hermanos, a lo peor de este mundo. Y si nosotros nos dejamos guiar por eso, hermanos, vamos a hacer un fracaso definitivamente. Por eso la importancia de que no hagamos caso a la carne, sino que al Espíritu de Dios. El mundo piensa en las cosas de la carne y hace las cosas en la carne. Pero los que tenemos a Cristo, hermanos, nos guiamos por el Espíritu y hacemos las cosas del Espíritu. Dice la Biblia, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y esto es lo que la Biblia nos enseña. Y la Biblia, hermanos, nos enseña, tiene tantos pasajes hablándonos como de esta paz y de este gozo, que es lo que nos da. Porque podemos andar gozosos, hermanos. Ya no andamos, hermanos, en la ira. Porque no sé si a ustedes les haya pasado, hermanos, que cuando alguien los ha hecho enojar, el Espíritu rápidamente le dice, ahora, si el Espíritu mora en usted. Si el Espíritu mora en nosotros, hermanos, rápidamente nos dice, hey, cálmate. Reacciona. Pon atención. Y el Espíritu Santo, hermanos, es algo tan hermoso que mora en nosotros, que nos trae paz. Y cuando nosotros nos airamos, hermanos, es la carne entrando en contra del Espíritu. Pero sabemos que la carne no va a poder contra el Espíritu. Todo está, hermanos, en que nosotros totalmente le hagamos caso al Espíritu. Y hermanos, dice la palabra de Dios que cuando nosotros tomamos esa calma y esa paz, dice que para el que nos está atacando, hermanos, es todo lo contrario. Dice que trae ascuas a su ser. Porque, hermanos, es lo que el Espíritu Santo que mora en nosotros, cuando nosotros tomamos la decisión de hacerle caso, el mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu que mora en nosotros hace que esa persona, hermanos, se forme diferente y reaccione a sí mismo en contra de él mismo. Porque es el trabajo que Dios hace en nosotros, hermanos. Tan bonito que es esto que Dios, el amor de Dios que Él tiene para con nosotros, nos enseña. Pero, ¿qué cuando nosotros, hermanos, no refrenamos nuestra ira? Que nos dejamos guiar por ella. ¿A dónde nos ha llevado muchas de las veces el no reflexionar en que ya nosotros no somos de ahí? Que ya nosotros tenemos que verdaderamente, hermanos, pensar en que ya no somos hijos de este mundo, sino que somos hijos de Dios. Y que hemos cambiado y que ya somos de Él. Los cristianos ya no andamos viviendo como este mundo.
Ya hemos cambiado. Ahora vivimos como a Dios le agrada, de una forma agradable a Dios. La palabra de Dios también nos dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si no somos de Él, hermanos, entonces ¿de quién somos? Si no somos de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, entonces claro que vamos a ser, hermanos, del enemigo de Dios. El rey de las tinieblas, el que trabaja a este mundo, el que hace a este mundo andar 5 minutos alegre y el resto de la hora enojado. Pero nosotros no, hermanos. Nosotros, hermanos, tomamos conciencia de la situación, por muy dura que esté la situación, hermanos, nosotros tomamos conciencia y nos ponemos en las manos de Dios y Él trae paz a nuestro ser. Me acuerdo, no me olvido, hermanos, de una vez que dijo la hermana Betty, dijo, una de las veces, dijo, me recuerdo que no tenía nada que darles a mis niños. Y daba vueltas y ellos pidiéndome y llorando, yo tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. Me acuerdo muy bien de la hermana que dijo, ¿saben qué? Y se me puse a orar. Dije, Dios, tú dales de comer a mis niños. ¿Sabe qué hizo Dios, hermanos? Los durmió. Dice que al ratito, hermanos, fue una paz allí, ya no había lloro de hambre, tengo hambre, nada de eso. Estaban bien dormidos los muchachos. Dios los durmió, les quitó el hambre, hermanos. Y dice que a otro día en la mañana ella tenía alimento para darles. Pero fíjense, hermanos, cómo trabaja Dios en nuestras vidas. Que podemos estarnos muriendo de hambre, pero le oramos a Dios y Él nos la quita, tal vez también haciéndolo así, durmiéndonos. Y dormimos a gusto y soñamos bien bonito y a otro día, hermanos, nos levantamos bien tranquilos, sin hambre y sin nada, pero ya está el alimento ahí. Entonces hay tantas cosas, hermanos, que tenemos que poner en claro, hermanos, que el Espíritu Santo que mora en nosotros es de Dios y que Él puede hacer maravillas con el cuerpo que Dios hizo, porque somos hechura de Él y somos de Él. Entonces es una maravilla, hermanos, el que verdaderamente nosotros entendamos que Cristo Jesús vino a este mundo, murió por nosotros, y que Él, hermanos, nos dejó el Espíritu a cada uno de nosotros. Que ahora, hermanos, hacemos tantas cosas que le agradan a Dios, pero es solamente por la misericordia que Dios tuvo para con nosotros. Dice ahí también la palabra de Dios que aunque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, solamente por su gracia. Cuando nosotros, hermanos, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nos dice que el Espíritu de Él viene a morar en nosotros. Cuando nosotros hacemos las cosas que le agradan a Dios y nos dejamos guiar por el Espíritu, damos a ver a los demás que somos hijos de Dios. Y que la gente puede mirar a Cristo Jesús en nosotros. Nosotros batallamos mucho en esta vida, hermanos. Nos damos guerra a nosotros mismos, todos los cristianos. Porque definitivamente, hermanos, no creemos a veces en lo que es el Espíritu. Nosotros, hermanos, a veces usted no puede dejar un trabajo porque
piensa que se le va a acabar el mundo, se le va a cerrar el mundo y ya se va a acabar todo allí. Y las cosas no son así, hermanos. Las cosas, tenemos a un Dios todopoderoso que Él nos acomoda las cosas a conforme como nosotros le pedimos a Él que nos ayude con lo que estamos haciendo. Hay mucha gente, hermanos, muchos hermanos, hermanas, lloriqueando. No puedo venir a la iglesia porque el trabajo no me deja. Salgo a las 11 de la noche. Le digo una cosa, ¿le has pedido al Espíritu Santo que Dios ha puesto en ti que te acomode el horario? Hermanos, si esto no llega a pasar, lo único que Dios le va a decir, ¿sabes qué? Deja ese trabajo. Te voy a conseguir uno mejor, con más dinero, y te voy a acomodar el horario a conforme como tú lo quieras para servir. Es lo que hace Dios en cada uno de nosotros. Pero hermanos, el miedo que mora en el cristiano es algo tremendo que está pasando. Y que verdaderamente no debería estar pasando así. Porque hermanos, tenemos un Dios que es rico. Un Dios que lo tiene todo. Pero lo que nos hace falta, hermanos, es arriesgarnos. Verdaderamente. Decirle a Dios, mi Dios, yo estoy fallándote día a día. Y no debería, pero te fallo. Ahora todos pudiéramos decir lo mismo, hermanos. No, pues yo tengo cosas que hacer, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer allá. Entonces, si todos trabajaríamos en esa forma, ¿quién iría a llevar el trabajo de Dios adelante? No habría. ¿Y la decisión de Dios qué sería, hermanos? ¿Saben qué? Pues váyanse todos al infierno. Porque no quieren luchar. No quieren hacer nada. Pero en su misericordia, hermanos, Él nos da el Espíritu que mora en cada uno de nosotros. Y que ahora, hermanos, estamos para servirle a Dios en todo. Dios nos dice que le podemos servir en todo a Él. Pero ¿estamos de acuerdo nosotros en que Dios haga las cosas así? No debemos, hermanos, de olvidar que nuestro cuerpo se convierte en la iglesia o en el templo cuando aceptamos a Dios, a Cristo. Y nosotros somos la iglesia, porque hemos confundido y le hemos llamado a este lugar la iglesia. Pero el templo del Espíritu, hermanos, somos nosotros. Nosotros somos la iglesia. Y nosotros, los que somos el templo, los que somos la iglesia, debemos de estar en un lugar donde nos reunimos todos juntos y alabamos a nuestro Dios y le damos la honra y la gloria a Él. Pero lo hacemos, es difícil, ¿verdad? La Biblia nos enseña también, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, Él nos compró con su sangre y que venimos a ser parte de Él. O sea que si somos parte de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, dígame qué hacía nuestro Señor Jesucristo en esos tiempos cuando Él anduvo predicando la palabra de Dios. ¿Y por qué le gustaba estar en los lugares donde se hablaba de Dios? Tenemos muy en claro allí donde Él mismo le dice a sus padres, ¿no?
que en los negocios de su padre le era necesario estar. Porque él tal vez en esa caminata de regreso a casa, cuando iba con ellos, pues no iba a estar aprendiendo nada de Dios Padre. Pero sí estaba aprendiendo en esa sinagoga donde se estaba hablando de Dios y predicando y todo eso. Y él estaba aprendiendo. Y así crecía él. Pero, hermanos, el sacrificio de él fue desde el principio. Y empezamos con el hecho, hermanos, de que su nacimiento, ¿dónde fue? En un corral con los animales. ¿Se imaginan, hermanos, desde donde él nos empieza a dar un ejemplo de igualdad, se pudiera decir, de no avarismo? Nos empieza a enseñar la humildad desde ese momento. Y así pudimos estar mirando todo lo que él vino, en lo que él vino creciendo. Pero el ejemplo, hermanos, nos lo dio primeramente nuestro Señor. Y ahora, hermanos, que somos comprados por su sangre, ahora nosotros, hermanos, nos toca vivir una vida para Él. Que definitivamente tal vez no hacemos tanto, hermanos. Lo que hacemos a veces para nuestro Dios es tan poco que sí nos deberíamos de preocupar. Hay hermanos que, ¿cómo le sirven a Dios? Hermanos, ¿cómo trabajan para Dios? Pudimos mirar a un hermano que ya se fue, que fue Garlic. Fue un hombre, hermanos, que trabajaba muy duro para Dios. Y no descansaba. Y no descansó hasta lo último, porque lo pudimos ver en su enfermedad, cómo estaba de malo todavía, y andaba todavía donde me tocó mirarlo allí, creo fue en Lancaster, una de las últimas ya que anduvo dando, donde ya no se podía casi ni parar. Pero su trabajo fue, hermanos, hasta lo último. Porque él hacía todas esas conferencias y él regresaba a su imprenta a estar trabajando ahí, a estar trabajando arduamente para Dios. Pero él entendía, hermanos, que verdaderamente el espíritu que moraba en él era para servirle a Dios. Y esto es realmente, hermanos, lo que nosotros debemos hacer. El espíritu que mora en nosotros debería de ser para servirle a Dios. Tomar decisiones en nuestras vidas. Tomar una decisión, hermanos, de remover de nuestro camino lo que nos está haciendo daño. Que tal vez sean muchas cosas y pudiéramos decir que va a ser tan difícil quitarlas, pero no. Para Dios no es nada imposible, para Dios todo es fácil. Y el problema está, hermanos, en que nosotros vayamos a Él y le roguemos, hermanos, para que Él nos ayude a remover todo eso que nos está haciendo daño. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Verdaderamente, hermanos, nosotros deberíamos de estar tan agradecidos con Dios, porque Él es el único que da la vida por nosotros. Y Él es el que sigue intercediendo por nosotros.
En Primera de Corintios 6:14, hermanos, también nos dice, y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. Vamos a ser, hermanos, llevados con Él. Pero una de las cosas que podemos empezar a mirar, ¿cómo vamos a llegar nosotros a la presencia con Dios? ¿Qué vamos a decirle a Dios, hermanos, de todas esas cosas que tal vez nos vamos a quedar sin hacer y que no las vamos a terminar? Pero está en usted y en mí el qué vamos a hacer. Si verdaderamente vamos a hacer algo por ello. O si verdaderamente vamos a seguir decayendo, como lo vamos haciendo hasta este momento. Se nos están terminando las fuerzas, se nos está acabando el valor, estamos siendo acribillados. Y más que todo, hermanos, entristeciendo al Espíritu. Porque ya el Espíritu Santo ya nos ha dicho, ya me has hecho tanto daño, que es hora de que recapacites. Pero hermanos, caemos en cuestiones malas y el Espíritu nos habla otra vez. Y verdaderamente nosotros seguimos como si nada pasara. Entonces es un momento, hermanos, de que nosotros entendamos que si en vez de ir para arriba vamos a irnos para abajo, vamos a fracasar. Y que el Espíritu está allí listo para ayudarnos. Pero nosotros vamos a poner de nuestra parte. Nosotros, hermanos, ya no deberíamos de ser esclavos del pecado. Porque Cristo ya nos ha liberado de eso. Hemos sido liberados ya por medio de Él. Entonces, si la esclavitud nos va a seguir, hermanos, atacando, vamos a seguir nosotros faltándole el respeto a Dios. Por eso es importante, hermanos, aprender de este versículo, de cómo nuestro Señor, hermanos, nos dice que aquí en el versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. El Espíritu de Dios que mora en nosotros, hermanos. Y podemos argumentar mucho, podemos hacer muchas cosas, hermanos. Pero esto no nos lleva, hermanos, a que le faltemos el respeto a nuestro Dios. Que nosotros verdaderamente tomemos un momento, hermanos, de tomar conciencia de lo que estamos haciendo. De que tal vez ya llevamos mucho tiempo, hermanos, haciendo las cosas como nosotros queremos y no como el Espíritu quiere. Y esa es la tristeza de todo nuestro vivir. Muchas veces, hermanos, tal vez vivamos vidas, pudiera ser peor que los de este mundo, porque estamos ignorando al Espíritu Santo que mora en nosotros y no estamos haciendo lo que Él nos dice.
Ojalá y que recapacitemos y nos pongamos en bien con Dios. Que dejemos de estar jugando, hermanos, a la iglesia y al yo soy cristiano. Yo voy a ir un día con Dios. Pero, ¿cómo vamos a llegar con Dios? Tristemente derrotados. Que Dios nos ayude, hermanos, y que verdaderamente, hermanos, pedirle al Espíritu que mora en nosotros, que nos ayude a recapacitar y a hacer cambios en nuestra vida para bien. Amado y bendito Dios, te damos gracias, Señor. Te damos las gracias, mi Dios, porque ha habido tantas faltas, Señor, en nuestro vivir. Nosotros lo sabemos, Señor. Nosotros lo hemos sentido, cómo ha habido fallas en nuestra vida. Yo le pido perdón por mí mismo, Señor, porque he fallado, Señor. En esta noche, Padre mío, yo le pido que bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor, y que realmente, Padre, recapacitemos, Señor, de este vivir que hemos llevado, Señor, una vida más bien para este mundo y no para usted, mi Dios. Ayúdenos, Señor, a hacer las cosas bien de su agrado, Señor. En esta noche a mí me gustaría hacerles una pregunta a alguien. Si no ha recibido a Cristo como su Salvador y usted quiere que el Espíritu Santo de nuestro Señor venga a morar en usted, a alguien de los que estamos aquí que no tenga el Espíritu Santo, ¿le gustaría recibir a Cristo como su Salvador? Si es así, me gustaría que levantara su mano alto y dijera: yo quisiera recibir a Cristo como mi Salvador. ¿Habrá alguien aquí, hermanos, que quisiera recibir a Cristo como Salvador? Levante su mano alto si hay alguien. Ok, vamos a terminar de orar. Amado y bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Dios, por su palabra. Gracias por el Espíritu Santo que vino a morar en cada uno de nosotros, Señor, y que es el que da testimonio, mi Dios, de que usted vive en nosotros. Padre, le damos las gracias, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que han tomado ese tiempo, Señor, de reunirse aquí, mi Dios, para escuchar su palabra, Señor. Le pedimos que así nos siga bendiciendo, mi Dios, que siga cuidando de cada uno de nosotros, Padre. Le damos las gracias y nos ponemos en sus preciosas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.